amables a todo el equipo que hace posible esta conexión, a todo el staff, a todos ustedes que están presentes. Para mí es un gusto realmente poder dialogar con personas con mucho talento. Bien, pues el tema es la mente innovadora y quisiéramos primeramente dar una pequeña introducción al tema. La mente innovadora no exclusivamente para aquellas personas en las cuales vienen destinadas para la humanidad. No, la mente innovadora precisamente es un concepto muy amplio en el cual todos podemos tener acceso, y más en el contexto en el que estamos viviendo. En realidad necesitamos de innovar para precisamente no supervivir, sino verdaderamente existir como queremos existir. Por ello, se me hizo muy interesante cuando comentaron de un tema acerca de motivador, pero además innovador, y qué más que la propia mente, la cual es aquella virtud que tiene el ser humano para poder progresar ante diversas circunstancias. Entonces, Jorge, ¿me podrías ayudar con la presentación, por favor? Muchas gracias. La mente innovadora, en realidad, pensamos que solamente es para alguna clase de personas o es ya una carga genética que traemos. En realidad esto no lo es y vamos a comprobarlo. Jorge, si me ayudas con la siguiente, si no es molestia. Eso, muchas gracias. Quiero hacer una introducción sobre todo muy personal y además vincularlo a lo social. Antes de que viviéramos esta pandemia que estamos sobreviviendo, me gustaría hacer una pregunta realmente para ti, muy personal, que es, ¿qué pensábamos antes de vivir esta pandemia? Y no sobre todo qué pensábamos, sino cómo lo pensábamos. Es decir, pensábamos en un proyecto, la mayoría de las personas, ¿sí?, pensaban en un proyecto fijo, en una meta fija, en un transcurso fijo, y por lo tanto el estilo en el cual se ponían las metas eran fijas. Y de ahí se desprendía una forma de pensar fija. ¿Qué quiere decir esto con fija? Que teníamos una visión, un estilo de ver la vida y sobre eso nos íbamos. La mayoría de las personas convivíamos con diferentes estilos de pensar, los podíamos compartir o no, pero nosotros, la mayoría de las personas, ya teníamos un proyecto de vida, digamos, trazado. De aquí en adelante es lo que queremos hacer o es como queremos pensar. Pero realmente las circunstancias que nos están haciendo vivir en este momento, pues no nos permiten tener una mentalidad fija, una mentalidad en la cual podamos decir, quiero lograr esto en este momento. Es decir, quiero ser un gran arquitecto que construya grandes edificios, pero en este momento no sabemos cómo vamos a pasar esta pandemia o este momento de vida. Y viene otra pregunta también al estilo personal, que de aquí se desprende al estilo de vida social. ¿Cuáles eran tus sentimientos antes de vivir la pandemia? Pues probablemente unos sentimientos de seguridad o unos sentimientos de fraternidad muy amena, con un círculo de amigos muy bien definidos, pero ahora, con esta pandemia, que nos están mostrando un estilo de vida diferente y una forma de relacionarnos diferente, pues verdaderamente está poniendo a nuestra mente y a nuestras emociones a transformarnos. Ya no es las emociones que teníamos anteriormente, hace 6 meses,
teníamos estilos de vida de relación muy diferentes. Ahora lo virtual está cobrando una relevancia importante a la relación social, ¿sí? Fraternal, en donde podamos estrechar a nuestros amigos, podamos estrechar a nuestra familia. Ahora lo virtual está tomando una gran relevancia y esos sentimientos que nos están despertando. Y por último, una pregunta clave, una pregunta en la cual nos va a permitir llevar de manera inteligente esta situación que estamos viviendo. Es cómo aprendíamos en general, es decir, en todo aspecto, tanto en ámbitos escolares como en ámbitos sociales, como en ámbitos académicos, como en ámbitos de amistad, cómo aprendíamos en general antes de la pandemia. Pues probablemente teníamos un estilo de aprendizaje, pero esta situación nos está revolucionando constantemente a buscar nuevas formas de aprendizaje y esas nuevas formas de aprendizaje nos están llevando a buscar nuevas actitudes, nos están llevando a buscar nuevos sentimientos, nos están llevando a buscar nuevas formas de pensar. Jorge, ayúdame con la siguiente, por favor. Y de aquí se desprende una gran controversia. Quiero decirles algo. Se desprende dos tipos de mentalidades. Una que es la mentalidad fija y otra la mentalidad de desarrollo. Este concepto lo desarrolló la doctora Carol Dweck de la Universidad de Stanford, pero está muy aplicable en este momento. ¿Cuál es aquella mentalidad fija? Observa bien y escucha bien. La mentalidad fija son aquellas personas o aquel estilo de pensar o aquel estilo de sentir o de aprender que se piensa que las habilidades básicas, por ejemplo, la inteligencia, el talento, son solo rasgos de personalidad y que se tienen en cierta capacidad. Por ejemplo, podemos decir, Pedrito es muy inteligente o María es muy hábil para este deporte, pero yo no soy igual de inteligente que Pedrito, ni tampoco igual de hábil que María. Y de aquí se desprende algo interesante, que es tener la razón. Si ven en la diapositiva la imagen que hay un 6 y una personita dice que ve un 6. Y del lado extremo hay otra personita, otra figura humana que dice yo veo un 9. Eso es mentalidad fija, en donde la razón impera, el pensamiento de la razón. Y quiero decirte que la razón es circunstancial. Si te das cuenta en esa figurita que estamos viendo, de acuerdo a la posición que se encuentran, es lo que están percibiendo y es cómo actúan, es cómo piensan, es cómo aprenden. En la historia de la humanidad, la razón es circunstancial. Hace años era razonable tener esclavos. Hace años era razonable que un rey nos dirigiera, pero esto ha pasado y ya no es razonable tener esclavos, ya no es razonable los sesgos racistas, ya no es razonable que un rey tenga el poder para poder mandar sin la democracia que necesitamos. Por lo tanto, eso es tener una mentalidad fija. Pero fíjense qué curioso. La razón posicional viene a ser superada, no rota, sino superada por la mentalidad de desarrollo. La mentalidad de desarrollo es que no solo significa estar abiertos a los aprendizajes, a los sentimientos, a la forma de pensar, sino que significa aprender de lo que estamos viviendo y así desarrollar estrategias para poder mejorar. Es decir, es creer con inteligencia que podemos superar cualquier obstáculo y que la razón puede ser superada.
¿Por qué? Porque una mentalidad de desarrollo, si nos fijamos nuevamente en la figurita del 6 o del 9, va a decir, efectivamente, tú ves el número 6, tú ves el número 9, pero la mentalidad de desarrollo diría, el 6 y el 9, ¿de qué nos sirven? Y aquí viene a dar un encuentro de superación, es decir, de metaconocimiento con esta mentalidad de desarrollo. Jorge, ayúdame con la siguiente, por favor. Pues bien, esto no solamente se queda en discurso, sino que se ha experimentado. En Londres se hizo un experimento cuasi experimental con los taxistas. Se eligieron a 50 taxistas durante un año y a otros 50 taxistas en donde a unos les dieron un mapa para poder manejar en la ciudad y a otros les pusieron ejercicios de memorización para memorizar las calles precisamente. Y resulta ser que al fin del año, porque duró un año, se hicieron unas pruebas en los cuales los taxistas, en los cuales se les hizo un ejercicio de memoria, pero no de mentalidad fija, sino de mentalidad de desarrollo, es decir, con los ejercicios de memoria, ¿qué más puedes hacer? ¿Sí? Se dieron cuenta que estos taxistas que les dieron los ejercicios de memoria y además qué podían hacer, tuvieron un 10% más del área de la memoria en el cerebro, que son el lóbulo frontal, a comparación de los taxistas que se les dio un mapa y que siguieran las calles. Otro experimento son unos ratones que se experimentaron en la Universidad de Stanford. En la Universidad de Stanford experimentaron con 3 ratoncitos, ¿sí? En los cuales en cualquier momento, de manera aleatoria, ¿sí? Se les daba choques eléctricos. Pero después se pusieron de acuerdo los investigadores y el movimiento que hiciera un pequeño ratoncito de rascarse la oreja, le daban de gracia 30 minutos sin darle choques eléctricos. Por lo tanto, a lo largo de un año, se dieron cuenta que los ratoncitos en los cuales descubrieron que rascándose la oreja no les daban choques eléctricos, tenían mayor posibilidad de vida e inclusive inventaron nuevos movimientos eléctricos. Y algo muy significativo en los elefantes de Sudáfrica. La Universidad de Sudáfrica reportó en el año 2012 algo interesante. Ellos habían seguido a los elefantes durante 8 años y en esos 8 años estaban midiendo los colmillos de los elefantes que estaban protegiendo la Universidad de Sudáfrica, pero estaban en el campo, estaban libres. Y descubrieron que los elefantes empezó a disminuir en 8 años los colmillos, ¿sí? En los cuales disminuían 30 centímetros en 8 años. ¿Y esto qué quiere decir? Que los elefantes se dieron cuenta que podían ser cazados, es decir, muertos, si tenían los colmillos más largos que otra especie o que otro compañero. Y entre ellos se comunicaron, entre estos 8 elefantes, se comunicaron que acortando los colmillos podían tener una mayor subsistencia a comparación de los que alargaban los colmillos. Y por último, la Universidad del Sur de California hizo un experimento con delfines, se podría decir salvajes, en el mar. Se acostumbró a los delfines a encontrarlos en mar abierto, ¿sí? A una hora, ¿sí? Exacta, a una hora, y les empezaron a dar un alimento, pescado fresco, pero no les dieron pescado fresco las personas que se acercaban a ellos hasta que dieran una pirueta. Y después
los delfines aprendieron a dar la pirueta, pero ya no les daban el pescado fresco, sino que hasta que dieran una pirueta doble, y así sucesivamente. Resulta ser que en 3 meses, cuando se acercaban las personas que los estudiaban, se reportó que los delfines en estado salvaje aprendieron a hacer piruetas de manera aleatoria, sin que nadie les dijera, y en 3 meses, reportaron efectivamente que los delfines hacían 25 diferentes saltos. ¿Esto qué quiere decir? Que la mentalidad de desarrollo no es una capacidad ni de carga genética ni de inteligencia social, sino que de cómo lo aprendemos y qué hacemos con esa experiencia, porque hasta los animalitos, ¿sí? Y en una labor no sencilla como ser taxista, sino que implica mucha memoria o mucha sentido de ubicuidad, modificaron su cerebro, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros podemos hacer diferentes actividades de aprendizaje, pero además utilizando nuestra inteligencia, podemos desarrollar muchísimas cosas y podemos ser como cualquier personalidad que nosotros admiremos en cualquier ámbito de vida. ¿Me puedes ayudar, Jorge, con la siguiente? Por lo tanto, vamos a aplicarlo al ámbito educativo. Vamos a cerrar este concepto al ámbito educativo. En el ámbito educativo, las personitas que tienen aspecto de una mentalidad fija se expresan o viven como si la inteligencia es fija y estable. Además, se centran en los resultados, es decir, preparan muy bien los exámenes, evitan los retos, es decir, no les gusta aquellos trabajos largos, pero también no se perdonan las fallas, es decir, pero si yo podía sacar 10 en este examen y saqué 7, no, ¿por qué? Y también dicen, yo soy muy inteligente, ¿para qué estudio? Si ya sé las cosas, ¿sí? Y este maestro no me puede enseñar nada nuevo porque eso ya lo sé. En cambio, las personitas de mentalidad con desarrollo se dan cuenta o se han dado cuenta que la inteligencia se puede desarrollar. No es una capacidad, sino es un músculo. El cerebro es una habilidad que se puede desarrollar. También las personas con mentalidad de desarrollo se centran más en el proceso, no tanto en el resultado del examen, sino en cómo se preparan, qué van aprendiendo, y no les importa una calificación, sino les importa cuánto aprendí. Por otro punto, disfrutan muchísimo de los retos. La pregunta clave de las personas de desarrollo es, si esta persona hizo esto, ¿yo por qué no? Esas son las personas que tienen una mentalidad de desarrollo. Y cuando se falla, el aprendizaje que tienen de ese fallo lo canalizan inteligentemente. Y por último, se esfuerzan para salir de la zona de confort. Esto es una mentalidad de desarrollo en el ámbito educativo. ¿Me ayudas, Jorge, por favor, con la siguiente? En la Universidad Cuauhtémoc, licenciatura de Psicología y Pedagogía, hicimos un experimento para ver si todo esto que nos estaba diciendo la doctora Carol, que nos proponían de la mentalidad de desarrollo o la mentalidad innovadora, si cualquiera puede trabajarlo, si seguimos estos pasos previos que vimos, muy sencillos, muy al alcance de todos. Por lo tanto, en la Universidad Cuauhtémoc hicimos un estudio. Nos fuimos a diferentes colegios, ¿sí?, cuales se estudiaron las materias que supuestamente en una encuesta previa los alumnos a nivel de primaria, secundaria, bachillerato no les agradaban, que eran matemáticas, física, álgebra e historia.
Desde primaria hasta bachillerato se hizo ese estudio. Bien, pues resulta ser que aquellos maestros, ojo, aquellos maestros que en estas materias trabajaban solamente por el resultado, 66% de todos los alumnos del estudio cumplieron solamente con maestros de mentalidad fija. Los maestros que utilizaron la metodología de la mentalidad de desarrollo, el 90% de la población estudiantil cumplió con sus trabajos. El disfrutar la clase, la mentalidad de, fíjense, decreció en estas materias en gusto en el 52% con aquellos maestros que tenían una metodología de mentalidad fija, a comparación de aquellos maestros que tenían una mentalidad de desarrollo en el cual aumentó un 78% estas materias de matemáticas, física, álgebra e historia. La persistencia en lograr objetivos decreció con los maestros que tenían el manejo, la metodología de la mentalidad fija, decreció un 72%. En cambio, aquellos maestros que utilizaron la mentalidad del desarrollo con sus alumnos, la persistencia en las materias aumentó un 82%. El desempeño en el aprendido en aquellos maestros que tienen una mentalidad fija o aplican la metodología de la mentalidad fija mejoró un 35%. Sí hubo mejora, pero a comparación de los maestros que utilizaron la metodología de mentalidad de desarrollo, mejoró un 72%. Y algo muy curioso, fíjense, quien hizo más trampa, ¿sí?, a la hora de los exámenes, resultó ser que los maestros que utilizaban la mentalidad fija, sus grupos hicieron un 43% de trampa en los exámenes. Sin embargo, aquellos maestros que utilizaron la mentalidad de desarrollo solamente hicieron el 12% de todos los alumnos hicieron trampa en los exámenes. ¿A qué nos lleva todo esto? A que la mentalidad de desarrollo, aunque la utilice tu docente o no, aunque la utilice tu jefe en el ámbito laboral o no, aunque la utilices tú en tu vida social o no, la mentalidad de desarrollo es muy simple. Es una metodología bastante simple que te puede ayudar a superarte y a enfrentar la vida de manera diferente y no solamente subsistir, sino existir de manera inteligente. Jorge, ¿me ayudas con la siguiente? Gracias. Y vamos a poner una actividad que te voy a preguntar. En estos 3 últimos días, recuerda 3 acontecimientos importantes de tu vida. En estos 3 últimos días. Y pregúntate, ¿qué sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Y qué hiciste con eso que en los últimos días, en los 3 momentos más importantes de tu día? Analízalo. Y ahora vamos a aplicar de manera muy sencilla la metodología de la mentalidad de desarrollo para que veas el poder que tú mismo o tú misma para poderte desarrollar en circunstancias tan simples, ¿sí?, o tan importantes como lo has vivido en estos 3 últimos días. Esos mismos hechos que tú ya recordaste, ahora, ahora te voy a pedir que analices qué te hizo sentir y qué sentimientos te sirven para cumplir tus objetivos. De esos 3 acontecimientos que viviste, ahora analízalo con la mentalidad de desarrollo. ¿Qué te hizo sentir? Y esos sentimientos, ¿en qué los puedes utilizar para cumplir tus objetivos? Siguiente pregunta. De esos 3 acontecimientos que tuviste en tu vida, ¿qué aprendiste y qué habilidades puedes usar para cuando se presenten circunstancias similares?
Y por último, ¿cómo vas a actuar cuando se presenten circunstancias similares? Si te das cuenta y aplicas esta técnica, te vas a dar cuenta que la mentalidad fija nos frena nuestras propias circunstancias. En cambio, viviendo las mismas circunstancias con una mentalidad de desarrollo, puedes aprender bastante y modificar constantemente tu vida para poder lograr los objetivos que tú desees. Bien, pues con esto termina mi participación. Si hay alguna pregunta más adelante, con mucho gusto lo contesto por el chat. Jorge, si me ayudas a avanzar, ahí están algunas bibliografías en las cuales se pueden auxiliar, ¿sí? Para poder ampliar este tema. Muchísimas gracias, jóvenes, maestros, personal del staff. Para mí es un honorable gusto haber dialogado con ustedes.